Los intentos por eliminar el carnaval fracasaron siempre. En 1749, en el Cusco, la iglesia le pidió al corregidor de la ciudad que lo suprimiese. Este respondió que no se podían omitir los bacanales porque eran entretenimiento y diversión de la República. Años antes, en esta misma ciudad, se había prohibido bajo pena de excomunión remedar los trajes de los curas en los juegos carnavalescos. En Ica, los que jugaban el carnaval ingresaban a las casas, incluso a los conventos, y no respetaban ni siquiera a las autoridades. Los carnavaleros mojaban hasta a los propios sacerdotes, que muchas veces tenían que refugiarse en las iglesias. Asimismo, muchas autoridades civiles y religiosas, contagiadas del ambiente festivo, se sumaban a los juegos. Durante el virreinato, el carnaval era una fiesta a la que nadie podía resistirse, ni siquiera los miembros de la nobleza. Sin embargo, la iglesia estaba en contra de las celebraciones del carnaval y durante esos días organizaba la fiesta de oración de las 40 horas, creando así un espacio de sosiego y tranquilidad para aquellos que no querían participar del desenfrenado juego. En Lima, el sermón se daba en la iglesia de San Pablo de la Compañía de Jesús, actualmente conocida como Iglesia de San Pedro, en la calle Zángaro, en el centro de Lima, justamente donde me encuentro en este momento. Durante los 3 días de descontrol del carnaval, las clases populares faltaban el respeto a las clases dirigentes. Se burlaban de ellas a través del uso de máscaras y disfraces, atacando además con agua a autoridades civiles y religiosas. La policía y los vecinos adinerados tampoco se salvaban. El carnaval era uno de los pocos momentos en que los oprimidos tenían la oportunidad de desquitarse de aquellos quienes usualmente los humillaban. De esta manera, durante estos días, se transgredía el orden oficial. En sociedades tradicionales esto funciona muy bien, ¿no? 3 días en los cuales la gente se le permite hacer una serie de cosas que en el resto del año no lo va a poder hacer. Es como un descanso y luego un retorno a aceptar las reglas, las jerarquías, el lugar que ocupan en la sociedad, ¿no? Como es una fiesta del mundo al revés, de repente el esclavo que tenía pues el oficio más humillante, por decirlo de alguna forma, se podía vestir de rey y podía ordenar y podía mandar como lo hacía su patrón. Y los patrones no decían nada porque era la fiesta del mundo al revés. Sin embargo, esta fiesta dada por la aristocracia o digamos por los patrones era una especie de sacar en cara a los siervos lo que el patrón era capaz de hacer, ¿no? Entonces, perfecto, tú te quieres divertir, te quieres burlar de mí, perfecto, hazlo, pero lo haces porque yo quiero que tú lo hagas. Yo te lo permito. Para los historiadores Carlos Lazo y Javier Tor, los carnavales eran fiestas aceptadas por las clases altas con la intención de que los de abajo, los humildes, trabajadores y esclavos, tengan un momento de diversión y relajo para luego volver a sus pesadas jornadas laborales, a su vida cotidiana de subordinación. Dávalo Silizón decía que el negro ni siquiera se atrevería a saludar al blanco, ¿no? Pero en el carnaval más bien ocurría todo lo contrario, ¿no? El negro, una suerte de agrediendo al blanco con el agua. Otros autores señalan que el agua iguala, ¿no? Que el hecho de mojarse entre negros, cholos y blancos, entre hombres y mujeres, entre niños y adultos, igualaba, ¿no? Si bien el carnaval se realizaba solo los 3 días previos al miércoles de ceniza, la parafernalia e irreverencia de esta celebración se apoderaba de las fiestas y ceremonias oficiales el resto del año.
y siempre de la mano de las clases populares. Esta carnavalización de las costumbres se daba, por ejemplo, en una de las fiestas más importantes de la iglesia en época colonial, el Corpus Christi. Así, la mayoría de calles y plazas de la ciudad se poblaban de tarascas, papahuevos, gigantes y diablillos, no solo en la época de carnaval, sino en casi todas las fiestas del año. Se jugaba con agua y era la preparación casi de un año antes, porque lo que se hacía era primero crear la artillería. Lo más conocidos eran las cáscaras de huevo, que las rellenaban o con agua con tinte, luego con algún tipo de perfume y las tapaban con cera. Entonces juntaban, digamos, estas cáscaras durante todo el año. También hay documentos que dicen que los que no habían juntado estas cáscaras de huevo las podían comprar también en la plaza. Digamos que el carnaval también generaba algún tipo de negocio de comercio. En las ciudades de Lima, Cusco y Arequipa se hizo famoso el juego de carnavales. Mientras tanto, al interior de los departamentos de la sierra, en ese entonces corregimientos o intendencias, también se realizaba en los mismos días una fiesta mágica de celebración de la cosecha y agradecimiento a la tierra o Pachamama por los frutos del suelo. Era el carnaval andino. Lo cierto es que en ambos carnavales, los de la costa con las influencias europeas y los de la sierra, se hacían presentes el baile, el brindis y la celebración. Durante el carnaval no solo se jugaba con agua, sino había grandes banquetes, ¿no? Este es un símbolo que viene de la sociedad rural, de las Saturnales, donde lo que se trataba de hacer con un gran banquete es una suerte de elemento propiciatorio de la abundancia. A fines del siglo XVIII, tomaron el poder español los reyes Borbones. Ellos, influenciados por la Ilustración, pretendieron modernizar España y sus colonias. En ese intento, las diversiones populares como el carnaval y las corridas de toros serían reguladas por los recién llegados Borbones. Durante buena parte de la colonia había sido tolerado, pero a fines y inicios de la República el carnaval empieza a ser reprimido y se dictan una serie de bandos y decretos para que la gente no juegue el carnaval. En 1780, el virrey Manuel de Guirior quiso prohibir el carnaval, aunque esto nunca llegó a acatarse. Guirior decía que esos juegos debían erradicarse por los desórdenes que nacían de ellos. En los inicios de la República, el carnaval fue otra vez cuestionado, pero ahora por los dirigentes del naciente país. En 1822, un decreto firmado por el marqués de Torretagle, que estaba a cargo del gobierno durante la ausencia de San Martín, pretendió abolir el carnaval. Este decreto fue redactado por el asesor de San Martín, Bernardo de Monteagudo, y decía lo siguiente: queda prohibida, como contraria a la dignidad y decoro del pueblo ilustrado de Lima, la bárbara costumbre de arrojar agua en los días de carnaval, junto con los demás juegos impropios que se usaban en ellos. Ese mismo año se prohibieron las corridas de toros, las peleas de gallo, las casas de juegos y las loterías públicas, es decir, todo el vacilón. Con estas medidas se pretendía vigilar la conducta y el carácter festivo de las personas para ejercer un estricto control social. También se planteaba eliminar costumbres del pasado. Evidentemente, este decreto no prosperó y al final las cosas se mantuvieron de la misma forma.
práctica, los decretos no pudieron abolir ni los carnavales, ni las corridas de toros, ni las peleas de gallo. Las clases populares habían ganado mayor espacio y la precariedad del nuevo Estado no podía ejercer autoridad. Por otro lado, había un sector de la élite que también participaba de estos juegos. Lo cierto es que el carnaval reinó en las primeras décadas republicanas casi con las mismas características que durante la colonia. Digamos que de balcón hacia la calle, las cataratas de agua, ¿no? Que lo hacían con especies de baldes o depósitos. Y bueno, también no faltaban las esclavas, que lo que hacían era ponerse a los pies de las acequias que cruzaban la ciudad, y ahí pues eran los bandos, ¿no? Hombres contra mujeres. Pero no solamente era que lo mojaban, sino también era tan violento el juego que habían puñetes, roturas de cabeza, incluso hasta muerte se podía dar, ¿no?